106.5. 8:34 minutos, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y mi Salvador. Víctor, el salmo de hoy, a propósito de esa foto que tú nos has enseñado, una foto, nosotros trabajando hace muchísimo tiempo. Qué bueno y agradable es que los hermanos convivan en armonía. Oye, fue perfecto. Esa amistad en armonía no hemos convivido, ¿no? Hemos vivido en armonía. Hemos tenido problemas, pero hemos vivido en armonía. Nosotros. Al contrario, vivimos en contradicción. Bueno, últimamente no. Últimamente hemos tenido, sí, como ciertas coincidencias. No, porque a pesar de las diferencias vivimos en armonía. Sí. No es indiferencia, es en armonía. Es decir, respetar la diferencia. Lo dice la Biblia. Ayer aprobó. Salmo 133. ¿La Biblia tiene que decir eso? Claro que tiene que decir. Yo lo sé que sí. Pero la misma cantaleta. No, que muchas cosas que tú sabes ya lo dijo la Biblia. Miren. Ayer, Eury, el Senado aprobó $220 millones más en préstamos. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. Yo quiero referirme a una decisión de la Cámara. Un país ya súper endeudado. Sí, está bien. Refiérete a sepa manejar. Los préstamos son buenos cuando se saben manejar bien. Lo malo es tú tomarlo y no saberlo invertir para crecer la economía. Y además no puede haber préstamo nuevo. Bueno, estamos hablando de préstamo del que ha aprobado el presupuesto. Es decir, el Senado de la República no se puede aparecer ahora en julio aprobando un préstamo nuevo. Ahora, tú puedes estar seguro que eso está contemplado en el presupuesto. Así es. Si no es ilegal. Miren, ayer, así es. Ayer si el Senado lo aprueba, no es ilegal. Si el Congreso lo aprueba, si no está en la ley de presupuesto, es ilegal. Son estipulados esos préstamos. Tienen que estar estipulados. Sí, no son legales. Y tú puedes prever un préstamo, tenerlo pautado para gestionarlo. Es que el financiamiento del presupuesto está previsto. Está previsto. Si hay que buscar $2.500 millones para financiar el presupuesto, 3.500 o 3.000 millones de dólares. Hasta ahí es que puede llegar. Eso tiene que estar pautado. Tiene que estar previamente pautado. Miren, ayer. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es el momento de aprobar ese préstamo. Tiene el año entero para aprobar. Entonces, ya, si tú lo aprobaste en el presupuesto, el préstamo no había necesidad de aprobarlo. No, porque tú lo prevés. Tú lo prevés. Y entonces, en el Congreso, en el año, lo va aprobando por tramos. Sí, porque hay que ver qué contrato de préstamo es. Claro. Y tiene que evaluarse, además. Evaluarse los intereses, la cosa, porque que tú lo tengas previsto. No quiere decir que están aprobados. Es una cosa, ahora tú lo vas a buscar. Tengo un experto aquí que me está llamando. Andrés Terrero. Mira lo que te dice Andrés Terrero. Miren, señores, ayer la Cámara de Diputados, como debería ser, aprobó el Código Penal excluyendo lo que tenía que ver con el aborto por un asunto de lógica elementaria. Ustedes recuerdan que cuando el presidente se dio aquella situación bien complicada y difícil, yo decía que uno de los errores que había cometido el presidente Danilo Medina era dejarse llevar de gente que supuestamente le decía que eso era posible y que eso era legal. Incluso de manera personal conversé con el presidente, escribí un artículo y mantuve una campaña en función de eso. Debo decirte que me dice Andrés que tienes razón en lo que tú estás planteando. Andrés brillante, Andrés brillante. Sí. Entonces, yo le decía que conversé con el presidente y le dije, presidente, es un error porque no puede haber ninguna ley especial que le pase por encima a lo que establece la Constitución. Y además, en el fondo, no es resolver situaciones que de hecho se han estado resolviendo, sino lo que querían era gente que muy inteligentemente abrir un espacio para pasar la aprobación del aborto. El artículo 37 de la Constitución es muy claro. Dice, el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Es decir, no es posible bajo ninguna circunstancia. O sea, muy claro, una ley no puede pasarle por encima de la Constitución. Ahora, los tres casos que planteaba, le decía yo cuando hablaba, tanto con el presidente como con alguna gente que hablaba, le decía, esos tres casos lo que hay que hacer es que haya una orientación clara de las autoridades, de los médicos y de las familias para enfrentar esas situaciones como generalmente se está dando. Pero usted crear una ley especial está diciendo que lo está autorizando. Y eso era un peligro. Por eso se armó esa situación que se armó. Por eso se creó esa situación que se creó. Y por eso, incluso tuve, hasta con muchos hermanos de la fe, discusiones muy fuertes diciendo, no, ahí está el presidente Danilo Medina apoyando el aborto. Yo le decía, no es verdad. Lo que pasa es que sus asesores, un conjunto de asesores que tienen desde el punto de vista legal, le hicieron entender que era una forma de ayudar a la vida de esa manera, pero no aprobar el aborto. Gracias a Dios que el presidente y el equipo que está a su alrededor entendió
que el Código Penal no iba a pasar con eso, porque iba a generar una situación peor, que se iba a tirar la comunidad cristiana en sentido general en contra, gente que no es cristiana también, que entendían que eso no era correcto. Es decir, se iba a generar una situación que a final de cuentas no le favorecía al gobierno, que lo más conveniente fue lo que se hizo. ¿Qué es lo que se hizo? Eso, quitarlo. Es decir, pero eso no lo quitó la bancada del presidente. No, pero no. Además, yo creo que eso era positivo. Yo creo que eso ayudaba a la salud de la mujer dominicana. Bueno, eso lo crees tú, pero yo creo todo lo contrario. Por eso digo que eso estaba contrario al artículo 37. Y muchos de los abogados de nosotros lo demostraron. Y que a final de cuentas era un error, como estaba haciendo. Es decir, usted puede plantear que en esos 3 casos que se plantea ahí haya una situación especial para evaluarla. Porque siempre decíamos, cuando el caso de una madre y el niño está en una situación de riesgo, hay que tomar una decisión. Nadie está en contra de eso, pero eso no es aborto. Eso no es propiamente aborto. El derecho, porque lo que pasa es que por ahí querían meter y muchas situaciones llevar a que fuera decisión o de la madre o de quien sea, y eso es incorrecto, de acuerdo a la Constitución. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Simple y sencillamente que se aprobara como estaba ahí. ¿Quién lo planteó? Lo planteó Hito Bisonó, que lo felicito por esa actitud, pero lo aprobó todos los diputados, o la mayor, creo que sí, que todos los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, por una orientación clara que hubo en ese aspecto. Porque si el PLD no hubiera estado de acuerdo, no se aprueba. Si el PLD como PLD no asume que lo más conveniente era eso que se adoptó, no se aprueba. Entonces felicito porque eso de verdad viene a resolver una situación, porque el Código Penal tiene muchas cosas interesantes, buenas y que son signos de avance. ¿Cuáles cosas interesantes? Tiene varias cosas interesantes. Pero di una. La de aumentar la pena, de hacer la aumentar la pena para mantenerlo preso. Bueno, pero está bien, ese es el criterio, el mío es. Y además condenar el aborto, José. No, el aborto está condenado en la Constitución. Aparecieron 6 el aborto está condenado en la Constitución. Y qué bueno que ahí se plantean ya sanciones específicas. Política, entonces, eso es correcto. Eso está bien. Y yo felicito. Además, quita la duda de que mucha gente, y sobre todo lo digo esto porque en el área del pueblo cristiano, mucha gente llegó a decir que desde el Palacio y el presidente estaban apoyando el aborto, y no es verdad. Eso no es verdad, porque el presidente, me consta a mí, de alguna manera, porque he estado conversando, no ahora que presidente, sino desde hace mucho tiempo, de temas como esto con él, y sé cuál es su posición, y por eso incluso me atreví, no solo a escribir un artículo, sino planteárselo él mismo, que era un error de su visión particular sobre eso, y ya gracias a Dios esto se arregló. 175,000 niños sin declarar. Pero eso es otra cosa. Pero además, la Constitución es clara, artículo 37. No pueden violar la Constitución, punto. Independientemente de cuestiones de fe. Yo no estoy hablando nada más de cuestiones de fe, porque la de fe la defiendo donde tengo que defenderla. Ahora es un asunto legal. Es que la fe no puede imponerse por ley. Es que no es la fe. Es que la gente, oye, la ley, las religiones deben predicar contra el aborto, contra el embarazo, las relaciones, por ejemplo, extramatrimoniales. Pero la Constitución no puede privar a una mujer de sus derechos. Dile al PRM, a Luis Abinader, que plantee modificación de la Constitución. Pero mientras tanto, o sea, la Constitución condena el aborto. Punto. ¿Qué había que hacer? Establecer esas penas. Ya se estableció. No abrir una puerta para aprobar el aborto, que fue lo que se eliminó. ¡Qué bien! Y eso ha impedido, eso es lo que ha puesto en el que quiera aprobar el aborto tiene todo el derecho entonces de plantear una modificación de la Constitución. Y perfecto, y volvemos entonces a esa discusión. Pero yo le decía al presidente y le dije a la mayor parte de la gente en ese momento que un pleito que habían perdido en la lucha por ponerlo en la Constitución, la querían llevar ahora a una ley, y que eso era incorrecto, y que eso lo que iba a generar era más problemas. Ya lo entendieron. Felicito a la Cámara de Diputados, al diputado Hito Bisonó, a la Cámara, a los miembros del bloque del Partido de la Liberación Dominicana, porque resolvieron una situación, y sobre todo el presidente de la República, que me consta que de alguna manera también orientó para que esta situación se resolviera. Qué bueno. Y, lógicamente, aquí hay un asunto de establecer ahora, con este Código Penal especial, que se vaya implementando una serie de elementos importantes que tiene, que en términos concretos van a irse aplicando y que van a favorecer, y es mucho más avanzado que el anterior. Finalmente, miren, yo creo que hay una especie de chantaje institucional, para ponerle una expresión, una especie de chantaje institucional, una especie de posición que no se corresponde con una visión clara del partido, del sector opositor. ¿Qué debe hacer una oposición en un momento como este, después de pasadas las elecciones, y donde está el reto de las altas cortes y de otros mecanismos de supervisión y de control en el Estado? Lo coherente y lo correcto es, desde mi punto de vista, que la oposición establezca una línea general de lo que debe hacerse ahí.
¿Qué es una línea general? No poner como condición que si no se discute esto, yo no participo en aquello. No. Usted establece una línea general de lo que entiende es el proceso de consolidación institucional. Y en base a eso, entonces usted discute posiciones específicas. La ley de partidos y la ley de garantías constitucionales es un clamor que todo el mundo está de acuerdo y que todo el mundo está más o menos en la misma orientación. Ya eso es simple y sencillamente establecer un acuerdo para que el Congreso lo apruebe, porque en sentido general todo el mundo, oposición y gobierno, partidos de oposición, partidos de gobierno y todos los partidos tienen una orientación clara en torno a eso. Hay que garantizar un equilibrio en las elecciones, equilibrio en las convenciones internas de los partidos, que no se afecten los derechos de nadie. Todo el mundo está de acuerdo, que las donaciones sean de una manera específica. Hay un acuerdo más o menos tácito general. En lo otro hay que dejar que sean los mecanismos que tienen que ver con eso que actúen. Y usted, como partido opositor, lo que hace es que establece líneas generales. No puede poner como condición para establecer lo que ya está prácticamente claro y que beneficia a todo el mundo, condiciones específicas de quiénes o qué tiene que hacerse ahí. No puede ser, es un error desde el punto de vista del nivel opositor del PRM, querer establecer como condición, discutir, gracias a Dios que se lo derrotaron ahí, aunque es el discurso todavía, que para discutir el acuerdo de la ley electoral y de la ley de garantías electorales, que se discuta las altas cortes, el Tribunal Superior Electoral y la Suprema Corte de Justicia y la Cámara de Cuentas. No. Sepárenme las cosas, es decir, establezcan su posición frente a esto. Y sobre lo otro, ¿qué es lo más conveniente? Miren, un partido opositor juega oposición con reglas claras. Usted no puede ni imponerle al Estado, ni imponerle al gobierno, ni mucho menos imponerle al partido de gobierno. Usted tiene que discutir con ellos qué es lo más conveniente para la nación. Eso es lo correcto. Su cuota de poder, es lógico que a la oposición hay que darle cuota de poder en todos los lados. Eso es lógica elemental de la democracia. Y eso lo tienen que entender. Pero para pelear esa parte, usted no puede querer imponer su criterio. Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer el PRM? Garantizar una participación lo más equitativa posible en el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Magistratura es que va a determinar todas las otras cosas. Los que estén ahí entonces plantean la posición y discuten y acuerdan y concertan desde el punto de vista de la democracia. Eso es lo correcto. Y en las otras áreas entonces tienen una actitud de ver qué es lo más conveniente para el país. Pero si mantienen este discurso, lo que están haciendo es un chantaje institucional que a final de cuentas se revierte en contra de la imagen, de la fuerza y del futuro político de ellos mismos.